Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí ya martes, ya iba a decir, ya estamos a mitad de semana. No estamos a mitad de semana. Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí Arnoldo y Viviana trayéndoles la palabra del día. Feliz martes a todos, familia, una vez más desde Campton, California. Hoy está súper soleado, hermoso el día aquí en Campton, en California, así que los saludamos y le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Como siempre, hemos orado para que ustedes puedan recibir la palabra que viene de aquí, de nuestra fuente, para que el corazón de ustedes esté receptivo para poder recibir con humildad y ponerlo en práctica. Hoy vamos a tener de alguna manera una continuación, ¿no, Vivi? Sí, en cierta De alguna manera una sí. continuación a lo que leímos de ayer, pero es una historia, la verdad, que súper. Antes de que leamos la escritura, Okay. estamos viendo a Pedro y a Juan que han sanado a alguien, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 4 que han sanado a una persona, han sanado a un hombre, y los mismos que acusaban a Jesús, lo mismo que decían, ay, ese es el que está sanando en el día sábado, esos mismos se enojaron porque Juan y Pedro sanaron a alguien y entonces los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel Hablando de persecución, ¿no? sí, por andar sanando a alguien, imagínate, no por andar robando, por andar sanando. Los metieron a la cárcel y cuando vinieron ellos dijeron que vamos a preguntarles por qué hicieron. En el nombre de quién ustedes, ¿por qué ustedes hacen estas cosas? O sea, ¿qué cosas? Sanar a alguien. Entonces Pedro y Juan dicen, ok, ustedes nos preguntan, nosotros les decimos. Así es, así es. Y estamos en Hechos, y el capítulo 4, y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el 13 y el 14. Y dado que Arnie ya nos dio un poquito de contexto, qué estaba pasando en ese momento, vamos a entender mejor esta escritura. Dice lo siguiente. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos el hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Ahí está. Perfecto. Ahí ¿Y por está. qué decimos, Vivi, que es una continuación de lo de ayer, digamos? Sí, o sea, ayer estábamos hablando de la escritura donde hablaba del llamamiento y sin saber o sin pensar de que nos menospreciamos, digamos, la capacidad que tenemos, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a servirle a lo que Él nos llame, Él nos da y nos equipa y escogía hasta lo más bajo, lo más despreciable para estar ahí, ¿no? Y en este caso, Pedro y Juan, o sea, eran pescadores. Eran pescadores. O sea, no tenían ningún tipo de preparación, como dice acá, que ellos se dieron cuenta. Cuando habla del concilio, ¿no, Arnie? ¿A qué se está refiriendo cuando habla del concilio? Del concilio se está refiriendo a los líderes, a los sacerdotes, a todos los que estaban a cargo de la religión, de la ley, son los que juzgaban religiosamente a los demás. Exactamente. Entonces, ellos eran los poderosos, ellos eran los que sabían. Y está diciendo ahí que ellos se dieron cuenta que Pedro y Juan... El valor, ¿no? El valor. Se dieron cuenta que no tenían ningún tipo de preparación. O sea, se dieron cuenta que eran personas de alguna manera ignorantes. Exactamente. Pero también se dieron cuenta de algo bien poderoso. Me encanta lo que estás tratando de entrar. Dice, también los identificaron. O sea, se dieron cuenta que habían estado con Jesús, que habían estado con Jesús. Y ahí vamos, ¿cierto? Sí. Ahí vamos. Ahí es donde decimos la continuación. Cuando decimos que habían estado, que los habían identificado, nosotros queremos el día de hoy, a continuación de ayer, lo que Dios te habló ayer, te identifican y decir, esa persona está con Jesús. Está con Jesús. Exactamente. Y eso yo creo que es la parte esencial, porque Pedro y Juan no tenían realmente nada, ellos, ¿verdad? Sí. Sino que lo que tenían era que habían estado con Jesús. Uf, y los demás, en este caso los líderes religiosos, los del concilio,
se dieron cuenta. Se dieron cuenta que Pedro y Juan realmente nada especial no tienen porque son hasta personas ignorantes. Pero, dice, pero identificaron, reconocieron que esos dos habían estado con Jesús. ¿Por qué lo reconocieron? Dice que estaban asombrados de cómo hablaban, con la autoridad con que están hablando. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Entonces, la gente, cuando te ve, cuando te escucha, identifica que tú has estado con Jesús, identifica que tú eres un seguidor de Cristo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y la invitación que estamos dando el día de hoy. Porque queremos que no solamente creas en la palabra de ayer que dijimos que si Dios tiene el llamado, si escuchas la voz, pero cómo te identifican cuando estás afuera, cuando estás en la tienda, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus hijos, cómo te identifican. ¿De qué manera? Y aquí en este caso dice que no podían ellos decir nada más. ¿Por qué? Porque estaban con aquel hombre que era al cual había sido sanado. Ahí, ¿qué más prueba que la eso? Evidencia. La evidencia. La evidencia, la evidencia. Estaban ellos caminando con la evidencia. Y se me viene la palabra de una canción que a mis niños les gusta mucho, de un cantante que se llama Redimidos. Se llama la canción Empírico. ¿No? Empírico. Y yo decía, ¿qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir que hablas con la autoridad de la experiencia, no solamente la teoría. Entonces, he aquí donde los estamos invitando de que hablen con la autoridad de las experiencias porque has estado con Jesús y porque no solamente estás hablando la palabra en teoría, pero la estás hablando en práctica. Entonces te invitamos que con confianza y seguridad sigas caminando en tu llamado y que seas identificado como un hijo de Dios. Perfecto, ahí está la invitación, así que hasta mañana familia, que ustedes puedan ser como Juan y como Pedro, que noten la diferencia los que lo ven a ustedes, los que los escuchan. Chao. Así es, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuide tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Chao. Hasta mañana.